El 4 de diciembre de 1872, un barco fue encontrado navegando solo en medio del Océano Atlántico, con las velas desplegadas, comida recién servida en la mesa del capitán y ni un solo ser humano a bordo, y lo que ocurrió después en los tribunales acabó valiendo más que el propio barco. Aquel día, el bergantín Dei Gratia navegaba tranquilamente entre las Azores y la costa portuguesa cuando su capitán, David Morehouse, divisó algo extraño en el horizonte. Era otro barco, moviéndose de forma errática, como si estuviera borracho. Las velas ondeaban descontroladas, el rumbo era zigzagueante. Morehouse ordenó acercarse. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, gritaron. Nadie respondió. Volvieron a gritar. Silencio. Entonces, decidió enviar a 2 de sus hombres en un bote pequeño para investigar. Lo que encontraron dentro del Mary Celeste fue perturbador, pero no por lo que había, sino por lo que faltaba. El barco estaba en perfecto estado. No había señales de lucha, ni sangre, ni daños graves. La carga seguía intacta. Más de 1,700 barriles de alcohol industrial, destinados a Génova. En el camarote del capitán, la ropa estaba doblada. Había juguetes de una niña pequeña, una máquina de coser, libros abiertos. En la mesa del comedor, tazas de té todavía con restos, como si alguien hubiera dejado de beberlo de golpe. Pero no había ni rastro de las 10 personas que debían estar a bordo. El capitán Benjamin Briggs, su esposa Sarah, su hija Sofía de 2 años y 7 tripulantes. El bote salvavidas había desaparecido. Eso era lo único que faltaba. Bueno, eso y un detalle inquietante. El cuaderno de bitácora terminaba abruptamente 9 días antes, el 25 de noviembre, con una anotación rutinaria sobre su posición cerca de las Azores. Después de esa fecha, nada. Como si alguien hubiera decidido, de un momento a otro, abandonar un barco que navegaba perfectamente. Morehouse tomó una decisión. Según las leyes marítimas de la época, cualquier barco encontrado abandonado en alta mar podía ser reclamado como salvamento. Y el Mary Celeste, con su valiosa carga, valía una fortuna, así que puso a algunos de sus hombres a bordo del barco fantasma y ambos navíos se dirigieron hacia Gibraltar. Lo que ninguno de ellos imaginaba era que aquel hallazgo los arrastraría a un juicio que duraría meses, lleno de acusaciones, teorías conspirativas y sospechas de fraude, piratería y hasta asesinato. Cuando llegaron a Gibraltar, las autoridades británicas no se lo creyeron. Un barco abandonado en medio del océano, sin explicación, con toda su carga intacta. Demasiado conveniente. Demasiado sospechoso. Enseguida empezaron las preguntas. ¿Y si Morehouse y Briggs, que se conocían de antes, habían planeado todo aquello? ¿Y si habían matado a la tripulación del Mary Celeste para quedarse con el barco y repartirse el dinero del salvamento? ¿Y si era un fraude de seguros? El fiscal encargado del caso, Frederick Solly Flood, estaba convencido de que había crimen. Ordenó inspeccionar el barco centímetro a centímetro. Encontraron manchas en la cubierta que parecían sangre. Encontraron cortes en la barandilla, como si alguien hubiera usado un hacha. Encontraron la brújula rota y una espada en el camarote del capitán, con lo que parecían restos de sangre seca. Flood estaba seguro. Aquello había sido una matanza. Alguien había asesinado a la tripulación, tirado los cuerpos al mar y luego abandonado el barco. Pero había un problema. Los análisis demostraron que las manchas no eran sangre. Eran restos de óxido y frutas fermentadas. Los cortes en la barandilla eran desgaste normal de la madera. La espada estaba oxidada, no ensangrentada. No había ni una sola prueba de violencia. Flood no se rindió. Siguió presionando, buscando testimonios, intentando demostrar que Morehouse y su tripulación eran cómplices. Pero nada encajaba. Los hombres del Dei Gratia tenían coartadas sólidas. No había manera de que hubieran estado en el lugar y momento adecuados para interceptar al Mary Celeste y organizar un crimen perfecto. El juicio se alargó durante 3 meses. Morehouse y sus hombres tuvieron que testificar una y otra vez. Se revisaron documentos, cartas, bitácoras. Se interrogó a conocidos de ambos capitanes,
se investigó cada detalle de la travesía. Y al final, el tribunal no tuvo más remedio que admitir lo evidente. No había pruebas de crimen. El Mary Celeste había sido abandonado, sí, pero nadie sabía por qué. Así que se dictó sentencia. Morehouse y su tripulación tenían derecho al salvamento. Pero aquí viene lo interesante. Según la ley, cuando rescatabas un barco abandonado, podías reclamar hasta la mitad de su valor como recompensa. El Mary Celeste y su carga valían unos $46,000 de la época, una fortuna brutal. Morehouse esperaba recibir al menos $20,000, pero el tribunal, todavía sospechando aunque sin pruebas, le concedió solo una sexta parte, unos $8,000. Un insulto. Una cantidad ridícula que apenas cubría los gastos y riesgos de llevar 2 barcos hasta Gibraltar. ¿Por qué tan poco? Porque las autoridades seguían sin creérselo del todo. Porque el misterio sin resolver les molestaba. Porque en el fondo querían castigar a Morehouse por algo que no podían demostrar. Y así, el Mary Celeste pasó de ser un simple barco abandonado a convertirse en el enigma marítimo más famoso de la historia. Pero entonces surge la pregunta inevitable. Si no hubo crimen, si no hubo piratería, si no hubo fraude, ¿qué demonios pasó? ¿Por qué 10 personas abandonaron un barco en perfecto estado en medio del océano? Las teorías empezaron a brotar como setas. Algunos hablaron de un ataque de piratas que, por alguna razón, no se llevaron nada. Otros mencionaron una tromba marina, aunque el barco no mostraba daños por tormenta. Hubo quien sugirió un motín, pero no había señales de lucha. Incluso circularon rumores sobre criaturas marinas, maldiciones y fenómenos sobrenaturales. Aunque esas ideas solo ganaron fuerza en novelas y leyendas posteriores. La explicación más aceptada hoy en día tiene que ver con el cargamento. 1,700 barriles de alcohol industrial. Alcohol que, bajo ciertas condiciones, puede generar vapores explosivos. Algunos investigadores sugieren que uno o varios barriles pudieron haberse abierto o agrietado durante el viaje, liberando gases inflamables. Si el capitán Briggs olió esos vapores, habría temido una explosión inminente. En pánico, podría haber ordenado a todos subir al bote salvavidas y alejarse del barco, esperando a que la explosión ocurriera. Pero la explosión nunca llegó. Y mientras esperaban a una distancia prudencial, atados al Mary Celeste con una cuerda, algo salió mal. Tal vez la cuerda se rompió, tal vez una corriente los arrastró, tal vez el mar se volvió más bravo y el pequeño bote no pudo resistir. Y así, 10 personas murieron ahogadas mientras su barco seguía navegando solo, como un fantasma. Es solo una teoría, claro. Nunca sabremos con certeza qué pasó. No hay pruebas definitivas. No hay testimonios. Solo un barco vacío y un puñado de pistas que pueden interpretarse de 1000 maneras diferentes. Y precisamente esa incertidumbre es lo que convierte al Mary Celeste en algo tan fascinante. Porque nos recuerda que el mar guarda secretos que jamás devolverá. Después del juicio, el Mary Celeste volvió a navegar. Cambió de dueño varias veces. Todos los que lo compraron tuvieron mala suerte. Accidentes, pérdidas económicas, problemas constantes. Algunos marineros se negaban a embarcar en él, convencidos de que estaba maldito. Y en 1885, 13 años después de su hallazgo, el barco terminó estrellándose contra un arrecife en Haití. Algunos dicen que fue un accidente. Otros aseguran que su último dueño lo hundió a propósito para cobrar un seguro. Fraude, otra vez. Como si el Mary Celeste estuviera condenado a estar rodeado de sospechas hasta el final. Lo curioso es que esta historia no trata solo de un barco. Trata de cómo reaccionamos ante lo desconocido. Cuando algo no tiene explicación inmediata, nuestra mente busca patrones, culpables, conspiraciones. Las autoridades de Gibraltar no podían aceptar que un barco se abandonara sin motivo aparente, así que inventaron crímenes. Los periódicos de la época exageraron cada detalle para vender más ejemplares. Y con los años, escritores y cineastas añadieron capas de fantasía hasta convertir al Mary Celeste en leyenda.
Pero en el fondo, la verdad probablemente fue mucho más simple y trágica. Un capitán experimentado tomó una decisión en una fracción de segundo, intentando proteger a su familia y a su tripulación, y esa decisión los mató a todos. No hubo monstruos, no hubo villanos, solo el mar, implacable y silencioso. Y quizá esa sea la lección más valiosa de esta historia. A veces, las cosas salen mal sin que nadie tenga la culpa. A veces, no hay respuestas. A veces, lo único que queda es aprender a convivir con la incertidumbre y valorar cada momento que tenemos con las personas que queremos, porque nunca sabemos cuándo una decisión, por lógica que parezca, puede cambiarlo todo. El Mary Celeste nos enseña algo más, que en el océano, como en la vida, no siempre hace falta un enemigo visible para que las cosas se tuerzan. Basta con un malentendido, un golpe de mala suerte, un segundo de duda, y de repente, todo lo que parecía seguro se desvanece. Hoy en día, el caso sigue abierto en la imaginación colectiva. Hay documentales, libros, teorías nuevas cada pocos años. Investigadores modernos han intentado recrear las condiciones del viaje, analizar corrientes marítimas, estudiar el comportamiento de los vapores de alcohol. Pero ninguna explicación ha logrado cerrar definitivamente el misterio. Y tal vez sea mejor así, porque el Mary Celeste nos recuerda que todavía hay lugares en este mundo donde la tecnología, la ciencia y la razón no tienen todas las respuestas. Lo que poca gente sabe es que el verdadero impacto del Mary Celeste no fue el misterio en sí, sino cómo una sola persona logró convertirlo en leyenda mundial, manipulando hechos reales hasta hacerlos irreconocibles. Su nombre era Arthur Conan Doyle, el mismo creador de Sherlock Holmes, y en 1884 publicó un relato de ficción sobre el barco titulado J. Habakkuk Jepson's Statement. Doyle cambió el nombre del barco, inventó asesinatos brutales, añadió personajes ficticios y creó una trama de venganza racial que nunca existió. El problema fue que muchos lectores creyeron que era real. Y así, de golpe, la historia verdadera quedó sepultada bajo capas de mentiras bien escritas. Durante décadas, periódicos de todo el mundo citaban el relato de Doyle como si fuera un documento histórico. Se hablaba de manchas de sangre que jamás existieron, de hachas clavadas en la madera, de tripulaciones borrachas, de motines sangrientos. Todo inventado, todo falso. Pero la mentira ya había echado raíces tan profundas que cuando los historiadores intentaban aclarar los hechos, nadie les hacía caso. La versión ficticia era más emocionante, más vendible, más fácil de recordar. Y eso nos dice algo importante sobre cómo funciona nuestra memoria colectiva. Preferimos una buena historia a una verdad aburrida. Preferimos villanos claros a cabos sueltos. Preferimos cerrar el misterio aunque tengamos que inventarnos el final. Pero volvamos a los hechos reales. Hay un detalle que casi nunca se menciona y que podría cambiar por completo nuestra interpretación de lo ocurrido. Cuando los hombres del Dei Gratia subieron al Mary Celeste, encontraron que la escotilla principal estaba abierta. No forzada, simplemente abierta. Y abajo, en la bodega, había agua. No mucha, solo unos centímetros, pero suficiente para alarmar a cualquier marinero experimentado. Ese detalle, aparentemente menor, podría ser la pieza clave que faltaba. Según varios expertos marítimos modernos, es posible que el capitán Briggs hubiera ordenado abrir las escotillas para ventilar la bodega y comprobar el estado de la carga. Al hacerlo, pudo haber visto el agua acumulada y malinterpretado la situación. En su cabeza, quizá pensó que el barco estaba hundiéndose, no porque lo estuviera realmente, sino porque no tenía forma de medir con precisión cuánta agua había y de dónde venía. En aquella época, las bombas de sentina no eran tan eficaces como ahora. Si un capitán creía que su barco se hundía y la bomba no funcionaba correctamente, la única opción lógica era evacuar de inmediato. Y aquí entra otro factor que raramente se tiene en cuenta. El pánico no necesita pruebas para ser real. Si Briggs
Tomó esa decisión convencido de que estaban en peligro mortal. El resto de la tripulación le habría seguido sin cuestionarlo. No había tiempo para debates. No había segundas opiniones. Solo un hombre dando órdenes en una situación que él percibía como una emergencia absoluta. Todos subieron al bote salvavidas, se ataron al Mary Celeste con una cuerda improvisada y esperaron. Esperaron a que el barco se hundiera, pero nunca ocurrió. Lo que sí sabemos es que las corrientes en esa zona del Atlántico son especialmente traicioneras. Investigadores han calculado que si el bote salvavidas se mantuvo a la deriva durante varias horas sin poder regresar al barco principal, las posibilidades de sobrevivir eran prácticamente nulas. Un pequeño bote de madera con 10 personas, incluida una niña de 2 años, no tenía ninguna oportunidad contra las olas, el frío y el agotamiento. Y si en algún momento la cuerda que los unía al Mary Celeste se rompió, ya fuera por el movimiento del mar o por simple desgaste, quedaron completamente perdidos. Lo más devastador de todo esto es que probablemente pudieron ver el barco alejándose lentamente mientras ellos se hundían en la desesperación. Saber que la seguridad estaba tan cerca y a la vez tan inalcanzable debió ser aterrador. Porque al final, la tragedia del Mary Celeste no fue causada por piratas ni por monstruos marinos. Fue causada por una decisión tomada con la mejor intención, pero basada en información incompleta. Y eso nos lleva a algo fundamental. Vivimos en un mundo obsesionado con tener siempre la razón, con no equivocarnos nunca, con encontrar culpables para cada tragedia. Pero la realidad es mucho más compleja. El capitán Briggs no era un cobarde ni un incompetente. Era un hombre con años de experiencia que tomó la mejor decisión que pudo con los datos que tenía en ese momento. Y esa decisión resultó fatal. Pero eso no le convierte en culpable. Le convierte en humano. Aprender del Mary Celeste significa aceptar que no siempre podemos controlarlo todo. Que a veces hacemos lo correcto y aún así sale mal. Que la vida no siempre ofrece respuestas claras y que tenemos que seguir adelante incluso cuando nos quedamos sin explicaciones. Esa lección, por dura que sea, es liberadora, porque nos permite dejar de buscar culpables imaginarios y empezar a centrarnos en lo que realmente importa. Aprovechar el tiempo que tenemos, valorar a quienes nos rodean y tomar decisiones conscientes sabiendo que nunca tendremos todas las certezas. Hay algo más que merece la pena destacar. Después del juicio en Gibraltar, David Morehouse nunca volvió a hablar públicamente del caso. Guardó silencio durante el resto de su vida. Algunos interpretan eso como señal de culpabilidad, pero también puede ser exactamente lo contrario. Puede que simplemente estuviera cansado de que dudaran de su palabra, harto de tener que defenderse de acusaciones infundadas, agotado de que su mayor hallazgo se convirtiera en su mayor tormento. A veces, el silencio no es cobardía, es dignidad. El legado del Mary Celeste también nos enseña algo sobre la responsabilidad que tenemos al contar historias. Doyle, sin quererlo probablemente, demostró que una buena narrativa puede reescribir la historia. Y eso debería hacernos reflexionar sobre lo que consumimos hoy en día, sobre cómo verificamos la información que recibimos, sobre cuántas veces repetimos datos sin contrastarlos simplemente porque suenan interesantes. El Mary Celeste sigue ahí, flotando en nuestra memoria colectiva, pero ya no como un hecho histórico, sino como un mito medio inventado, y recuperar la verdad requiere esfuerzo, paciencia y voluntad de aceptar que la realidad casi nunca es tan espectacular como la ficción. Así que la próxima vez que escuches una historia increíble, hazte una pregunta sencilla. ¿Esto está comprobado o simplemente suena bien? Porque al final, honrar la memoria de las 10 personas que desaparecieron aquel día no pasa por inventar leyendas sobre ellas, sino por entender que fueron víctimas de circunstancias extraordinarias y de una mala racha que ningún ser humano podría haber previsto. Y eso, paradójicamente, es mucho más humano y valioso que cualquier historia de piratas o maldiciones. Lo que hace realmente escalofriante al caso del Mary Celeste no son los hechos en sí, sino las consecuencias que tuvo para todas las personas involucradas durante décadas después.
porque resulta que encontrar ese barco vacío fue solo el principio de una pesadilla que perseguiría a marineros, propietarios e incluso investigadores durante generaciones enteras. Cuando el Tribunal de Gibraltar finalmente permitió que el Mary Celeste volviera a navegar, nadie imaginaba lo complicado que sería encontrar tripulación dispuesta a embarcarse. Los marineros son gente supersticiosa por naturaleza, y las historias sobre el barco maldito corrían más rápido que cualquier viento favorable. Capitanes experimentados rechazaban ofertas generosas por comandarlo. Hombres de mar curtidos preferían quedarse sin trabajo antes que pisar esa cubierta, y tenían motivos para preocuparse. El primer propietario tras el hallazgo lo vendió apenas 6 meses después, alegando pérdidas económicas inexplicables. El segundo quebró en menos de un año. El tercero sufrió un accidente que casi le cuesta la vida cuando una viga del mismo barco se desplomó sobre él durante una inspección rutinaria. Era como si el Mary Celeste rechazara activamente a cualquiera que intentara beneficiarse de él. Pero hay algo que pocos conocen y que cambia completamente la perspectiva de toda esta historia. Resulta que el Mary Celeste ya había tenido problemas mucho antes de su viaje fatídico. Durante su construcción en Nueva Escocia, el primer propietario murió repentinamente antes de verlo terminado. El carpintero principal sufrió lesiones graves en un accidente de trabajo, y durante su viaje inaugural chocó contra equipamiento de pesca en la costa, causando daños considerables. Todo eso ocurrió antes incluso de cambiarle el nombre. Originalmente se llamaba Amazon, pero tras tantas desgracias, los propietarios decidieron rebautizarlo, esperando cambiar su suerte. No funcionó. Lo rebautizaron Mary Celeste y los problemas continuaron como si nada hubiera cambiado. Esto nos lleva a una pregunta fascinante. Cuando tantas cosas salen mal con un mismo objeto o lugar, ¿estamos ante simple mala suerte acumulada o hay algo más profundo funcionando? Los investigadores modernos, que han estudiado casos de supuestas maldiciones marítimas, han encontrado patrones interesantes. Muchos barcos considerados malditos tenían en común estructuras débiles, materiales de construcción defectuosos o diseños inadecuados para las rutas que navegaban. El Mary Celeste, por ejemplo, fue construido con prisas para aprovechar el auge del comercio transatlántico. Las inspecciones técnicas de la época no eran tan rigurosas como ahora. Es perfectamente posible que tuviera fallos estructurales que causaban problemas constantes sin que nadie supiera identificar la causa exacta. Pero esto no explica todo. Porque hay un detalle absolutamente perturbador que las autoridades descubrieron años después del juicio y que nunca se hizo del todo público. Entre los documentos personales del capitán Briggs, encontrados en Gibraltar, había una carta escrita a su madre justo antes de zarpar. En ella, Briggs mencionaba que sentía inquietud por ese viaje en particular. No daba razones específicas, solo decía que algo no le parecía correcto, pero que no podía permitirse rechazar el trabajo. Tenía familia que mantener, deudas que pagar, responsabilidades que cumplir. Esa carta revela algo profundamente humano. Briggs no era un héroe temerario, ni un inconsciente. Era un profesional atrapado entre su instinto y sus obligaciones. Muchos de nosotros hemos estado en situaciones similares, aunque menos dramáticas. Ese momento en que algo te dice que no hagas algo, pero las circunstancias te empujan hacia adelante de todas formas. Y a veces, escuchar esa voz interior marca la diferencia entre la vida y la muerte. La esposa de Briggs, Sarah, también dejó rastro de sus pensamientos. Escribió a una amiga contándole que había dudado hasta el último momento sobre acompañar a su marido en ese viaje. Normalmente no viajaba con él, pero esta vez habían decidido llevar a la pequeña Sofía para que la niña conociera el mar. Sarah escribió literalmente: Benjamin insiste en que será un viaje tranquilo y rápido, aunque yo preferiría quedarme en tierra. Esa frase, escrita semanas antes de desaparecer, resulta dolorosamente irónica ahora. Lo que esto nos enseña va mucho más allá de la navegación marítima. Nos recuerda que las decisiones importantes de la vida
raramente son blancas o negras. No siempre hay una opción claramente correcta y otra claramente equivocada. A veces elegimos basándonos en información parcial, en necesidades económicas, en presiones sociales o en deseos de complacer a otras personas. Y aunque tomemos la decisión más razonable según nuestras circunstancias, el resultado puede ser terrible de todas formas. Esto no significa que debamos vivir paralizados por el miedo a equivocarnos. Significa exactamente lo contrario. Significa que tenemos que valorar cada elección que hacemos, ser conscientes de nuestras motivaciones reales y, cuando sea posible, priorizar nuestra intuición sobre las expectativas externas. Porque al final del día, vivir una vida auténtica implica aceptar que algunas decisiones no saldrán bien, pero al menos habrán sido genuinamente nuestras. Ahora bien, la historia del Mary Celeste tiene otro giro que casi nadie conoce. En 1935, más de 60 años después del hallazgo, un anciano llamado Abel Fosdick afirmó en su lecho de muerte haber sido el único superviviente de la tripulación original. Según su relato, él había viajado como polizón escondido en la bodega y presenció todo lo ocurrido. Contó que la tripulación organizó una competición amistosa para ver quién podía nadar más lejos alrededor del barco, pero una corriente repentina arrastró a todos mar adentro antes de que pudieran regresar. Él sobrevivió aferrándose a un barril hasta llegar a la costa africana días después. La historia es fascinante, pero presenta problemas enormes. Primero, no hay ningún registro de Abel Fosdick en documentos de la época. Segundo, su descripción del barco contiene errores que cualquier persona que realmente hubiera estado a bordo no cometería. Tercero, su relato apareció justo cuando el interés por el Mary Celeste estaba reviviendo gracias a nuevos libros y artículos. Todo apunta a que fue otra invención más, otra capa de ficción añadida al ya confuso caso. Pero lo interesante es por qué alguien inventaría algo así. Fosdick, si es que existió realmente, quizá buscaba atención o dinero, o quizá, más profundamente, necesitaba dar cierre a un misterio que le obsesionaba. Los humanos tenemos una necesidad casi física de explicaciones. Preferimos una mentira reconfortante a una verdad incómoda. Preferimos inventarnos finales antes que aceptar que algunas historias no tienen conclusión. Y aquí está la lección más valiosa de todas. Aprender a vivir con preguntas sin respuesta es una habilidad fundamental en la vida. No todo tiene explicación. No todo tiene sentido. No todo encaja perfectamente en una narrativa ordenada. Y eso está bien. De hecho, esa incertidumbre es lo que mantiene la vida interesante. Es lo que nos impulsa a seguir explorando, investigando, cuestionando. El verdadero legado del Mary Celeste no son las teorías sobre qué ocurrió. Es la evidencia de que podemos sobrevivir sin saberlo. Que podemos honrar a los desaparecidos sin necesidad de inventar historias sobre ellos. Que podemos aprender de tragedias sin comprender completamente sus causas. Porque al final, lo importante no es tener todas las respuestas, sino hacer las preguntas correctas y actuar según nuestros valores, incluso cuando navegamos en aguas desconocidas. Si algo nos enseña el capitán Briggs, es que podemos tomar decisiones incorrectas siendo personas extraordinarias. Su error no le define. Su coraje al intentar salvar a su familia y tripulación, eso sí le define. Y nosotros tenemos el privilegio de aprender de su experiencia sin pagar el precio que él pagó. Ese es el verdadero valor de estudiar la historia. No juzgar a quienes vinieron antes, sino construir sobre sus experiencias para tomar mejores decisiones en nuestro propio viaje. El Mary Celeste se hundió definitivamente en 1885 frente a las costas de Haití. Sus restos nunca fueron recuperados, pero su historia sigue viva. No como una advertencia sobre maldiciones inexistentes, sino como un recordatorio de nuestra fragilidad compartida y de la importancia de cada momento que tenemos con las personas que amamos. Porque nunca sabemos cuándo un viaje rutinario se convertirá en el último. Y vivir conscientes de esa realidad no nos paraliza, nos libera para vivir más plenamente cada día que tenemos.